Hola, querido líder de la casa. Estamos muy emocionados y muy contentos porque a partir de esta clase iniciamos la unidad 2 del módulo 1. Así que, bueno, si estás hoy viendo este video, es que has logrado un avance. Así que queremos, bueno, animarte y motivarte a que sigas en todo el proceso. Ya has avanzado un poco, entonces qué alegría y qué emoción nos da. Ok, el día de hoy vamos a iniciar con la clase número 15. Mm, Esta clase puede llegar a ser algo polémica por las diferentes posturas que hay al respecto. Sin embargo, nuestro mayor deseo es que tú puedas entender cuál es nuestra postura y cuál es nuestro corazón con respecto a este tema. Así que si en tu caso tienes una postura diferente o piensas hasta el momento diferente, yo te pido que tengas un corazón enseñable y puedas recibir esta clase eh, con el corazón abierto, sin ninguna defensa o sin ninguna barrera, y al final tú puedas tomar tu decisión. ¿Ok? La clase de hoy es Dios ama a las multitudes. Y sí que cuando hablamos de multitudes, algunos pueden pensar en cosas negativas. Tristemente, a lo largo de la historia, se ha distorsionado este, este tema. Entonces, em, quizás podemos llegar a sentirnos frente a esto mm, como, bueno, quizás soy un número más en medio de un montón o de cierto volumen de gente, o es algo muy impersonal. Y podemos llegar a pensar este tipo de cosas. Sin embargo, hay una diferencia muy grande en lo que Dios piensa al respecto. Dios ve una multitud, Él no ve números, sino ve corazones, ve vidas, ve historias. La Biblia nos habla acerca del amor de Dios. Sabemos que Dios es amor, Él es el amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quizás en algunas ocasiones ya lo hemos hablado. Mm, Jesús derramó su sangre en la cruz por todos nosotros, por ti, por mí. Y valemos cada gota de la sangre de Jesús. Tu vecino quizás aún no conoce a Cristo, pero él vale cada gota de la sangre de Jesús. Aquellos familiares que aún no son cristianos, que no conocen de Dios, ellos valen cada gota de la sangre de Jesús. Aquellas personas que podemos quizás llegar a discriminar por, ya sea por su raza, ya sea por su nacionalidad, ya sea por su comportamiento social, mm, ellos valen cada gota de la sangre de Jesús. Son importantes para Dios. Aquella persona que está en el semáforo, limpiando vidrios o pidiendo dinero, ellos valen cada gota de la sangre de Jesús. Aquellas personas que están durmiendo en la calle, que están perdidas en las drogas, en diferentes adicciones, aquellas personas que están en círculos de prostitución, de robo, esas personas son importantes para Dios. Y Jesús murió por cada una de ellas. Y ellos valen cada gota de la sangre de Jesús. Pero también la Biblia nos muestra una tras otra vez cómo para Jesús, en una multitud, uno es importante. En Lucas capítulo 19, verso 1 al 5, vemos la historia de Zaqueo, ¿no? Resulta que Zaqueo, por no decir que era un enano, era corto de estatura, y Jesús siempre le seguían multitudes, siempre había multitudes alrededor de Jesús, y pues las multitudes no le dejaban ver a Zaqueo, entonces Zaqueo muy inteligente vio un árbol y dijo, wow,
yo sé, Jesús va a pasar por aquí, entonces yo me monto, me subo en el árbol y voy a poder verle a Jesús. Y resulta que Jesús va caminando en medio de la multitud y ve a Zaqueo y le llama por su nombre. O sea, nos hace ver que la multitud es importante para Jesús, pero también cada uno es importante para Jesús. Vemos también en Marcos capítulo 5, verso 30 y 34, que en medio de esa multitud, en medio de quizás un afán que llevaba él y sus discípulos para ir a cierto lugar, sintió el toque de la mujer con flujo de sangre, aunque todos le estaban apretando. Quiere decir que para Jesús uno es importante. Vemos otro eh, muy particular en Marcos capítulo 10, verso 46 al 49, que es la historia del ciego Bartimeo. Entonces, resulta que Jesús escuchó al ciego Bartimeo cuando todos le querían callar. Jesús le escuchó. Para Jesús uno es importante. Y al mismo tiempo Jesús ama a la multitud completa. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, verso 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Wow. Entonces, ¿qué vemos aquí? Sí, las multitudes pueden llegar a ser confusas, frías, pero para Dios, cada persona cuenta. Él no pierde detalle. Él no ve masas, ve corazones, ve vidas. Entonces, hoy no vamos a hablar de multitudes como sinónimo de grandeza, de ostentación, de solo querer llenar un lugar con multitudes y quizás llegar a decir, somos los más grandes. No, de eso no se trata. Vamos a hablar de las multitudes desde el corazón de un Dios que nunca pierde de vista al individuo. En 2 Pedro capítulo 3, verso 9. El deseo de Dios es, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué interesante esto, porque está diciendo que no quiere que ninguno, no dice algunos, ninguno muera. Y que todos, no dice algunos, o unos pocos, todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Entonces, es importante que para entender la visión y concebir la visión, nosotros podamos primero entender el corazón de quien nos da la visión. Si nosotros queremos conocer y entender la misión de esta casa, que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, liberándoles, sanando, debemos entender qué hay en el corazón de Jesús. Jesús ve los campos, Jesús ve la mies y Jesús enseña que la forma para llegar a la mies es ¿cuál? Es a través de los obreros. Lucas capítulo 10, verso 9. Dice, rueguen ustedes al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La forma en como tú y yo vamos a alcanzar los campos que Jesús dijo que ya estaban listos es a través de formar nuestra vida. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Permitir ser discipulados por la palabra, por el Espíritu Santo, para que nosotros podamos alcanzar a más gente. Si nosotros sencillamente tomásemos estrategias, que hay muchas buenas, pero a lo largo de los años se ha demostrado que la mies sigue donde está, que el alcance ha sido minúsculo para lo que el Señor está esperando, debemos entender que hay una forma correcta de hacerlo, y es la forma en que Jesús mandó. Entonces, podemos pasar mucho tiempo buscando estrategias, formas de hacer las cosas.
Pero creemos que lo más inteligente, lo más práctico, es ver cómo Jesús lo hizo y de esa forma, pues hacerlo nosotros también. Jamás vamos a poder entender nosotros cuál es la misión si no conocemos el corazón de quien establece el hacer discípulos. Así que en esta clase veremos la Escritura y conocer qué piensa Dios, qué hay en su corazón. Y si hay eso en su corazón, entonces podremos entender por qué y qué razón tuvo para decirnos: id y haced discípulos a todas las naciones. El corazón de Dios, bendición y multiplicación. Quiero invitarte a que vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 28. Quiero recordarte que Génesis es el libro de los principios. Génesis capítulo 1, verso 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora quiero invitarte a que vayamos a Génesis capítulo 9, verso 1. Aquí está con Noé y le dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora quiero invitarte a que vayamos a otra cita bíblica de mismo Génesis. Génesis capítulo 17, verso 6. Está aquí con Abraham. Dice: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Ahora, si tú te das cuenta, ves estos tres pasajes, empiezas a ver un patrón que hay ahí. En Génesis capítulo 1, 28, desde el inicio, Dios mandó a Adán y a Eva. Primero les bendice, luego les dice: den fruto y multiplíquense. Con Noé les bendice y les dice: den fruto y multiplíquense. Y Abraham le dice: te bendeciré y te multiplicaré. Entonces, hay un patrón aquí. Si hay una bendición, cuando Dios bendice es porque Dios ama. Solo puede hacer eso, porque Dios es el amor. Entonces Él solo puede dar amor. Entonces, donde hay amor, hay bendición. Y donde hay bendición, hay multiplicación. Entonces, quiero invitarte a que imagines que tienes una semilla. No sé, la que quieras. Tienes una semilla. Una semilla, si la plantas, no produce otra semilla. Tú plantas la semilla, abonas la tierra, le riegas. ¿Qué pasa? Produce un árbol. Y ese árbol produce frutos. Así es la visión de Dios. De uno, muchos. Dios está haciendo un llamado a tu vida, que tú seas esa semilla que dé fruto y multiplique su amor en tu colegio, en la universidad, en tu trabajo, en tu familia, en tu círculo social, que tú seas esa semilla que da fruto y se multiplica. La visión de Jesús, naciones y multitudes. Este punto es supremamente interesante. Mateo capítulo 28, verso 19. Jesús, antes de subir al cielo, dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es interesante porque normalmente no se tiende a pensar en lo que implica todas las naciones. Jesús no dijo: vayan y hagan discípulos a tu comunidad. Jesús no dijo: hagan discípulos en tu casa. Jesús no dijo: hagan discípulos en tu círculo social. No es que no se pueda hacer, hazlo. Debes hacerlo. Pero a veces pensamos en pequeño. Cuando Dios nos dice: hagan discípulos a todas las naciones. Dios no piensa pequeño, piensa en naciones enteras.
Salmo 2, verso 8 dice, pídeme y te daré las naciones como herencia. Dios no dice, pídeme y te daré este trocito de tierra como herencia, ¿no? No, 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 no es su naturaleza. Su naturaleza es cosas muy grandes. Pídeme y te daré las naciones como herencia. Entonces, visualicemos en este ejemplo. Yo creo que todos conocemos Google Maps o Google Earth. Tú abres la aplicación y sale, obviamente, tu ubicación, donde estás. Si tú haces un zoom out, empiezas a ver la ciudad. Haces todavía más zoom out. Ves el país, ves la región, ves el continente, ves todo el planeta. Así ve Dios. Dios ve cada persona, pero ve también ciudades enteras, naciones enteras, que necesitan escuchar de Jesús. Bueno, quiero invitarte a quedarte con esta frase para que la resaltes, la guardes, postéala, hazla tuya. Si tu visión es demasiado pequeña, no es la visión de Dios. Ahora, quizás algunos de ustedes digan, no sé, no estoy de acuerdo con eso. Yo quiero respaldarte esta frase con lo que me dice la Biblia al respecto. Mira lo que dice, tengo 5 puntos para respaldarte esta frase. Primero, Dios siempre piensa en multitudes, no en unos pocos. ¿Y cómo sabemos eso? Mira lo que me dice Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo, den fruto, multiplíquense y llenen la tierra. Y aparte de eso, adminístrenla. Entonces, ¿qué nos da a entender este pasaje? Desde el inicio, la visión de Dios no fue una pareja en un huerto. Esa no fue la visión de Dios, sino una humanidad que llenara la tierra. Si no, no les hubiera dicho eso, si no, solo les hubiera dicho, bueno, llenen el huerto. No, den fruto, multiplíquense y llenen la tierra. Segundo, la promesa de Abraham fue imposible humanamente hablando. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, verso 5. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia. ¿Qué nos dice este pasaje? Abraham pedía un hijo, pero Dios le mostró las estrellas, incontables. Entonces, la visión de Dios siempre es mayor que la nuestra. Tercero, la gran comisión es mundial, no local. Y ahí a veces podemos llegar a perdernos, pero mira lo que me dice las Escrituras. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué interesante, Jesús no dijo, vayan a su barrio y ya. Vayan a su comunidad y ya. Sino a todas las naciones. Eso me da a entender que Dios tiene una visión global. Cuarto, el alcance del Espíritu Santo es hasta lo último de la tierra. Nada se escapa. Mira lo que me dice Hechos, capítulo 1, verso 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La visión de Dios no termina en lo cercano. Siempre lleva más lejos de lo que imaginamos. Quinto, el deseo de Dios
es que todos sean salvos. Segunda de Pedro capítulo 3:9. El cual no quiere que ninguno perezca. Ninguno. Sino que todos, no algunos, todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si tu visión solo busca a unos pocos, ya se quedó corta frente al corazón de Dios. Porque el corazón de Dios no quiere que ninguno perezca y que todos procedan al arrepentimiento. La visión de Dios siempre es más grande que tus recursos. La visión de Dios siempre es más grande que tu lógica, que tu razón, por más inteligente que sea la persona. Y la visión de Dios siempre es más grande que tu comodidad. Eso quiere decir que nos va a incomodar un poco. Entonces, si tu visión cabe en tu economía, lo más probable no sea una visión de Dios. Si tu visión cabe en tu lógica, probablemente no sea la visión de Dios. Si tu visión cabe en tu comodidad, probablemente no es la visión de Dios. La Biblia me muestra que la visión de Dios siempre apunta a naciones, siempre apunta a generaciones, apunta a multitudes. El llamado personal, Dios, las multitudes y tú. En Juan, capítulo 4, verso 35, Jesús dijo: alzad vuestros ojos y mirad a los campos, que ya están blancos para la siega. La cosecha está lista. Tus amigos están listos, tus compañeros están listos, tus familiares, el barrio está listo. Pero hay un problema. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Lucas capítulo 10, verso 2. Quiero invitarte a que te hagas la siguiente pregunta. ¿Serás tú uno de los obreros de Dios para alcanzar multitudes? Medítala ahí este rato. ¿Serás tú uno de los obreros que Dios use para alcanzar multitudes? Quiero darte 3 puntos para reafirmar esa pregunta. Primero, no necesitas ser pastor o predicador o líder para ser parte de esta visión. 2, no solo necesitas estar dispuesto, sino disponible para compartir lo que Dios ya hizo en tu vida. 3, tú puedes ser la conexión entre Dios y esa multitud de corazones. Para finalizar, quiero darte 3 aplicaciones que te puedas llevar de esta clase. Primero, cree en la visión de Dios. No pienses pequeño. Ora por tu ciudad, ora por tu nación, ora por la región, ora por el continente, ora por las naciones enteras. 2, comparte la bendición. Habla con alguien esta semana, preferiblemente que no sea cristiano, y háblale acerca de lo que Dios ha hecho en ti. 3, sé parte de la multitud y del equipo. No solo seas más uno en el público, sé un obrero en la cosecha. Dios no solo te salvó para sentarte en una silla.
Dios no solo te sacó de esa vida sin propósito para que te sientes en una silla, sino para que seas parte de la cosecha de multitudes que llenarán no una iglesia, no un lugar, no un templo. Esa no es nuestra intención detrás de, sino sé parte de la cosecha de multitudes que llenarán el cielo. Dios ama a las multitudes. Yo quiero invitarte este rato en que podamos elevar una oración al Padre y que esto que hemos conversado el día de hoy pueda dar fruto en tu vida y podamos unirnos a la visión de Dios. Uno es importante, pero si sumas esos unos, se hace una multitud. Entonces la multitud es importante también. Nuestro mayor deseo es que las personas no se pierdan. Busquemos bendecir, busquemos hablar de Jesús, multiplicarlos para que más personas no se pierdan y puedan conocer a Jesús. Padre amado, gracias por la revelación que tú has traído a nosotros el día de hoy. Despierta en nosotros ese deseo, esa pasión por las almas, Padre amado. Queremos, Señor, volver al diseño, a lo que tú sientes, Señor, frente a cada persona, frente a cada corazón. Despierta esa pasión, esa compasión por aquellas personas que no conocen de ti, Señor, en la ciudad, en el país, en otros diferentes lugares del mundo, Señor. Oramos porque aquellas personas puedan conocerte a ti, Señor, tengan la fortuna de poder, Señor, conectar contigo como lo hacemos nosotros hoy, Señor. Amén.